La relevancia e importancia de las misiones de observación electoral. En segundo lugar, su origen, mandato y naturaleza. En tercer lugar, trataré un poco el tema de las funciones de las MOEs, las funciones técnicas y políticas. Luego haremos un breve repaso de las misiones como instrumento de resolución de conflictos electorales. Más adelante una breve descripción de los principios y prácticas fundamentales de la observación electoral. Y para terminar, una breve sesión sobre cómo fortalecer las misiones de observación electoral de la OEA. Bien, la relevancia e importancia de la observación electoral internacional se da por lo significativo que son las elecciones para la democracia. Si bien se escucha con frecuencia que la democracia no es solo elecciones, es imposible eludir el hecho de que sin elecciones no hay democracia. Con elecciones nacen, se renuevan y se fortalecen las democracias. Más específicamente, con elecciones no solo se eligen gobernantes, sino que también son un instrumento para dirimir diferencias nacionales colectivamente, para elegir para elegir nacionales diferentes y contrapuestas, a veces conflictivas de un país. O sea, son un instrumento colectivo, específico, para administrar conflictos o manejar diferencias políticas nacionales. Por lo importante, lo crítico que son las elecciones para la democracia, lo primordial entonces es que es su integridad. O sea, las elecciones deben ser siempre bien organizadas, transparentes, justas, libres, pacíficas, parciales, ajustadas a la ley, deben ser competitivas y últimamente deben reflejar genuinamente la voluntad del electorado. En definitiva, las elecciones deben ser válidas. Y por eso, el propósito de las misiones de observación electoral es siempre contribuir a la realización de elecciones íntegras y válidas. Bien, ahora unas palabras sobre el origen, mandato y naturaleza de las MOEs. Las MOEs fueron el primer instrumento aprobado en 1989 por los Estados miembros con el retorno de la democracia a las Américas. Fue aprobado como primer instrumento por todos los Estados miembros de la OEA para promover la democracia representativa en el hemisferio. Las mismas pasaron a ser parte esencial de un consenso y compromiso colectivo, hemisférico, para ejercer, defender y fortalecer colectivamente los valores, principios y prácticas democráticas, todos ellos consagrados en 2001 en la Carta Democrática Interamericana. Una MOE se realiza solo por invitación del gobierno interno. Hoy, 2018, se han realizado 260 misiones entre 8 y 10 años. La mayoría de los países miembros indica la confianza en su presencia casi segura en los procesos electorales de la mayoría, diría yo, de la mayoría de los Estados miembros. Sin embargo, últimamente los gobiernos de Venezuela y Nicaragua han descartado las observaciones internacionales, negando intervencionismo o injerencia en asuntos internos y sustituyéndolas por misiones de acompañamiento con observadores internacionales, invitados por las autoridades electorales, con gastos pagos. Estas carecen de independencia o libertad para evaluar el proceso electoral. No pueden hacer declaraciones públicas y deben mantener su confidencialidad en confidencialidad sus opiniones conforme a la autoridad electoral.
Esta versión de observación electoral desnaturaliza las MOEs, y ya nadie cree en ellas. Alegar que las MOEs representan una injerencia en los asuntos internos no tiene mucho sentido, puesto que todos los Estados miembros acordaron voluntariamente creación de validez, mecanismo de la defensa y la defensa. O sea, no se entiende el rechazo internacional, al menos que se quiera utilizar conductas que valores y prácticas democráticas, o no se tenga la seguridad suficiente para recibir críticas y recomendaciones, como ocurrió con la recomendación que hicieron la misión de la OEA y de la Unión Europea de elecciones legislativas 2005 en Venezuela. Más adelante veremos cuáles fueron esas recomendaciones. La intolerancia y la prepotencia también pueden ser motivos del rechazo a las MOAs. La no invitación deja esta impresión, esta óptica negativa. Por otro lado, gobiernos como Costa Rica, Hawái, Perú, entre otros, invitan regularmente la observación internacional y han sabido reconocer irregularidades identificadas en los informes de la OEA, así como han aceptado recomendaciones y hasta han solicitado asistencia técnica para fortalecer la institucionalidad electoral. Como bien dice el refrán, el que no la debe, no la teme. Cabe destacar que el mandato concedido a la OEA para observar elecciones, no sé si vale la pena destacarlo, pero el mandato no es para interferir o intervenir en los asuntos internos de un Estado, sino para colaborar en sus propios esfuerzos para fortalecer y consolidar sus procesos electorales. Los criterios, objetivos y prácticas de observación electoral utilizados no son un misterio ni un secreto. Figuran en los acuerdos oficiales sobre observación electoral que se suscribe entre la misión y las autoridades electorales nacionales. Esencialmente, una MOE observa comportamiento de todos los protagonistas del proceso electoral, así como su organización y administración por parte de las autoridades electorales, y constata su correspondencia con las normas electorales vigentes, las normas nacionales vigentes en el Código Electoral, la Constitución Nacional, las resoluciones de las autoridades electorales. O sea, los referentes o criterios que se utilizan para observar y evaluar el proceso no son extranjeros, son domésticos, nacionales. Por supuesto, claro, es importante también tener en cuenta criterios universales de transparencia, imparcialidad e integridad electoral y prácticas democráticas, como se establecen en la Carta Democrática de la OEA. Ahora bien, veamos las MOEs integrales y sus funciones técnicas y políticas. Las MOEs más efectivas y relevantes son aquellas denominadas integrales, al contrario de lo que sería la mera presencia o acompañamiento el día de la votación. Las MOEs integrales están compuestas por observadores imparciales, con capacidad técnica política. Llegan al país con suficiente antelación y cumplen a cabalidad sus funciones técnicas y políticas. Durante las 3 etapas de todo proceso electoral, o sea, la fase preelectoral, el día de los comicios y la postelectoral. Pero ¿cuáles son las funciones técnicas? En la etapa preelectoral, una MOE normalmente analiza las leyes y procedimientos que regulan el proceso, obviamente para entenderlo, el marco dentro del que se llevan a cabo. Se reúne con todos los actores relevantes del proceso, sigue la preparación y organización del evento, observa el desarrollo de la campaña electoral y actividades proselitistas, analiza los gastos del Estado o del oficialismo
y cómo se financian las campañas. Presencia de reuniones y negociaciones entre los partidos políticos y las autoridades electorales. Analiza y evalúa la tecnología electoral. Eso es algo nuevo y muy significativo en los últimos tiempos. Tiene presencia las pruebas, los simulacros y las auditorías de la tecnología electoral y verifica la existencia de controles y mensajes apropiados. También intercambia información con observadores de otras organizaciones internacionales y nacionales. Ahora bien, el día de las elecciones, con un despliegue estratégico de observadores, la MOE la votación y el escrutinio en el mayor número posible de sufragios. Presencia el conteo de los votos y la transmisión de resultados. Sigue el traslado y recepción de expedientes, o sea, de los resultados, los papeles electorales, etc., desde los sitios de votación hasta el centro de cómputo regional o nacional. Diseña, y esto es muy significativo, un instrumento importante de la MOE, es que diseña y ejecuta un conteo rápido o proyección de resultados en base a una muestra científica de resultados de mesa. Este último, repito, es muy importante y preciso instrumento para verificar los resultados oficiales, particularmente en elecciones presidenciales y muy cercanas. La actividad de la MOE continúan, las actividades de la MOE continúan en el periodo postelectoral, postcomicios. En esta etapa se observa en la sede del Centro Nacional de Cómputo Electoral la recepción de actas de escrutinio, la computación de los resultados y su difusión nacional. También se observa el tratamiento que las autoridades electorales le dan a las naciones de irregularidades que pueden haber, y también se seguimiento al juzgamiento de las elecciones por las autoridades competentes y también y luego a la proclamación de los candidatos. Bien, veamos ahora la función política de las MOEs. Para algunos escépticos de las misiones de observación electoral, el solo observar técnicamente el proceso electoral no tiene mucha relevancia, no contribuye en ellos a la confiabilidad de las elecciones. Y por ello, con frecuencia, algunos ciudadanos demandan un mayor protagonismo de la misión para prevenir el fraude o para desmascararlo si ocurriese. Sin embargo, la experiencia indica que las labores técnicas de una misión, cuando son rigurosas e imparciales, logran, sí, una mayor aceptación de la misión y, más importante todavía, sirven de sustento y garantía para realizar otras tareas más políticas, más políticamente relevantes. La función o contribución política, digamos, de la MOE comienza cuando llega, con su llegada al país. Al aparecer en escena pública, la misión ya actúa como un factor disuasivo o preventivo de posibles violaciones a las reglas del juego electoral, establecidas por las autoridades electorales. Y posibles violaciones, estas violaciones con frecuencia también generan tensión y conflicto entre los protagonistas. Su mera presencia en el país abre lo que se podría llamar una ventana al mundo, por la cual nadie quiere aparecer como incompetente para organizar elecciones o como intolerante, violento, fraudulento o poco democrático. O sea, el saberse observado es una buena conducta. La misión ejerce su función política, particularmente cuando surgen conflictos o controversias que amenazan con descarrilar el proceso electoral, o por lo menos amenazan con generar desconfianza en el mismo. En esta instancia, cuando ocurre esto, la misión se convierte en un instrumento de manejo y solución de conflictos o controversias electorales
entre los protagonistas. La función política requiere y comienza, obviamente, con el establecimiento de relaciones, de buenas relaciones, de fluidas relaciones con las autoridades gubernamentales, electorales y partidarias, para generar la mayor razonabilidad, transparencia y confianza posible en el proceso electoral. Especialmente cuando existe un clima de polarización y desconfianza entre los protagonistas y particularmente entre los protagonistas o los contendientes y las autoridades electorales. En ese marco, la MOE contacta a todos los protagonistas para explicarles sus funciones, sus límites, conocer sus perspectivas y ponerse a su disposición para trabajar y contribuir a generar estabilidad y confianza en el proceso. En ese sentido, por ejemplo, la MOE actúa discretamente y en privado, como intermediario, recibiendo denuncias de irregularidades y transmitiéndolas a las autoridades electorales, dándole seguimiento al tratamiento de las mismas. Pero no, y esto es crucial entender, pero no la MOE no puede resolver estas controversias por sí, ¿verdad? Porque no puede actuar como juez o policía electoral. Aunque sí puede insistir, debe insistir con las autoridades electorales para que se dé respuestas a las denuncias. En ese contexto, la misión con frecuencia actúa como conciliador o facilitador de negociaciones entre los protagonistas con fuertes diferencias, contactando y acercando las partes, obteniendo y compartiendo información, esclareciendo situaciones confusas o contradictorias en la organización del proceso electoral, esto para bajar la tensión, actuando de garante de los acuerdos adoptados. En otras ocasiones también presta asistencia técnica, apoyo a las autoridades electorales para resolver problemas organizativos y logísticos que enturbian el proceso. No es vodka. El valor, la relevancia de las MOE aumenta en situaciones de alta competitividad electoral y de cercanía en las encuestas y resultados, al igual que en ocasiones que requiere del escrutinio o reconteo de los votos. Al final del proceso de observación, las MOEs presentan un informe al secretario general del Consejo Permanente o la Asamblea General de la ONU. El informe, hay mucho ruido, siento mucho. Lo siento por los ruidos que aparecen en la grabación. No sé de dónde vienen. Como les decía, si el informe final concluye que las irregularidades identificadas son significativas, incluyendo el fraude, y que la integridad de la elección se ha visto comprometida, corresponde entonces a los órganos políticos diplomáticos de la organización determinar si la elección es inválida y si viola la Carta Democrática Interamericana. En esta o en última instancia, es de entender, de saberse que son los Estados miembros solamente los que deben evaluar colectivamente la misión, una evaluación política y diplomática, y tomar las acciones apropiadas. Ahora, por ejemplo, Fujimori, como lo vamos a llamar, identificar algunos ejemplos de MOEs que han actuado como instrumentos de resolución de conflictos y o prevención de crisis político-electoral. Las MOEs en Nicaragua, 1990, Paraguay, 1993, República Dominicana en el 94 y Venezuela en el 2000 y 2005, así como la de Perú en el 2000, contribuyeron a solucionar conflictos y a disipar situaciones de crisis.
En Nicaragua, la primera observación electoral integral significativa en 1990, con casi 400 observadores, una exageración en retrospectiva. La MOE de la OEA, junto con las de Naciones Unidas y del Centro Carter, jugó en ese momento un papel central, decisivo, en lograr, tras duras y largas negociaciones con el presidente Ortega, lograr que éste aceptase los resultados de su derrota. La OEA tenía en sus manos las proyecciones de su conteo rápido, ¿no? Aquí se ve la importancia que tiene este instrumento, basado en una muestra científica de mesas y sus resultados, que daban la victoria incuestionable a la oposición y su candidata Violeta Chamorro. En Paraguay, en 1993, la MOE facilitó la firma de un acuerdo de convivencia democrática entre los principales candidatos que los comprometió a respetar las reglas vigentes, a rechazar cualquier intento de interrumpir el proceso electoral y a aceptar los resultados. El acuerdo cobró particular importancia porque en ese momento proliferaban rumores de un golpe militar y para posponer las elecciones de la oposición. La misión luego en Paraguay facilitó arduas negociaciones entre legisladores de la Comisión Multipartidaria del Congreso, cargada de verificar los resultados y proclamar las nuevas autoridades. El Congreso finalmente ratificó la decisión de la Comisión, que resultó en un cuerpo legislativo controlado por la oposición, el Encuentro Nacional y el Partido Liberal. Todo esto legitimó el proceso electoral y la oposición aceptó los resultados. En la República Dominicana, en 1994, la MOE observó irregularidades significativas, comprometieron los resultados de las elecciones generales y generaron una crisis política. La misión, en cooperación con la Iglesia Católica, facilitó las negociaciones entre la oposición, el candidato Peña Gómez, y el candidato gobernante, el expresidente Balaguer, que culminaron en un pacto de democracia, más similar al de Paraguay. El acuerdo incluía la convocatoria de nuevas elecciones en 18 meses, sin la candidatura de Balaguer, el nombramiento de nuevas autoridades electorales independientes y cambios significativos en el sistema electoral. En Venezuela, en el año 2000, 5 días antes de las elecciones de mayo, la MOE observó retrasos significativos en la organización y en los preparativos de las llamadas mega elecciones. Se llamaban así porque se elegían en una sola boleta presidente, legisladores nacionales, departamentales y locales, gobernadores y alcaldes, parlamentarios andinos y latinoamericanos. La llamaban también a esta boleta la boleta portaaviones. La misión juzgó que el sistema electrónico y automatizado diseñado para la ocasión no estaba listo para procesar adecuadamente la votación y el conteo. Ante este escenario, la MOE transmitió en privado al gobierno y a las autoridades electorales que era probable que se produjesen resultados poco fiables y que ello podría causar una crisis político-electoral. El gobierno entendió esto y también las autoridades electorales, que decidieron posponer las elecciones y separarlas en diferentes comicios. Para las elecciones legislativas, la MOE realizó esfuerzos para facilitar negociaciones entre los partidos de oposición, por un lado, y las autoridades electorales por otro. Esto en torno a los padrones electrónicos.
o cuadernos electrónicos, como se le llama, cuadernos electrónicos de votación, como se le llama en Venezuela, y los escáneres de huellas digitales. La oposición fundamentalmente rechazaba estas máquinas, ¿no? Alegando que ambas tenían el potencial de violar el secreto del voto. Pero a pesar del acuerdo que la misión logró con el Consejo Nacional Electoral para suspender la utilización de los escáneres, la oposición se retiró de las elecciones y no participó y le dejó el camino abierto al chavismo. El informe de la misión identificó deficiencias e irregularidades significativas en el sistema electoral. Por ejemplo, las elecciones irregulares electorales, la introducción de tecnología electoral sin elección, lo que generaba mucha desconfianza. Debían corregirse. La misión recomendó que estas deficiencias debían corregirse para consolidar la democracia en Venezuela, porque implicaban que la elección y además implicaban, disculpa, que la elección y la legislatura recién elegida carecían de legitimidad. Las autoridades políticas y diplomáticas venezolanas rechazaron enérgicamente el informe final de la MOE, lo consideraron un acto de injerencia en los asuntos internos de la nación y hasta dijeron que el jefe de la misión, el que les habla, era un lacayo de Estados Unidos. De igual manera, en Perú, en el año 2000, la MOE detectó graves y generalizadas deficiencias e irregularidades organizativas. La primera ronda de las elecciones presidenciales parlamentarias, celebradas el 9 de abril. Sin embargo, las autoridades electorales del gobierno ignoraron los buenos oficios de la OEA y sus recomendaciones para la segunda ronda del 28 de mayo, incluyendo una breve, las recomendaciones incluyen una breve postergación de los comicios para rectificar las fallas. Esta intransigencia y la decisión del candidato de la oposición, Alejandro Toledo, de boicotear las elecciones, llevaron a la MOE a desistir de observar la segunda ronda y seguidamente presentó un informe muy crítico del proceso a la Asamblea General de la OEA, que se estaba reuniendo en Canadá, que en una inusual resolución manifestó su preocupación por la falta de credibilidad del proceso. Esta es una decisión colectiva que realmente caracteriza el proceso electoral ocurrido en el Perú. Este pronunciamiento colectivo deslegitimó la victoria de Fujimori y quien eventualmente aceptó la llegada de una misión de la OEA para facilitar negociaciones con la oposición, particularmente sobre la realización de nuevas elecciones en noviembre del 2001. Sin embargo, en medio de revelaciones de corrupción generalizada y sobornos dentro de su círculo, Fujimori renunció abruptamente y se exilió en Japón. Las elecciones democráticas de noviembre del 2001, observadas por la OEA, allanaron el camino para el desarrollo y la consolidación de la democracia. Vale la pena reiterar aquí que los casos descritos brevemente más arriba muestran la utilidad, el valor de las MOEs como instrumento para el manejo de conflictos y prevención de crisis político-electorales, y con frecuencia amenazan con romper la institucionalidad democrático-electoral. De allí su significado para la preservación y consolidación de la democracia. Veamos ahora algunos principios fundamentales de conducta. Para poder desempeñar su cabalidad con efectividad, toda decisión debe guiarse por los principios y prácticas fundamentales
como son la objetividad, la neutralidad, la independencia, la prudencia y el respeto invariable de las leyes, de las costumbres nacionales y de los protagonistas del proceso. En este marco, y para fortalecer su credibilidad y pertinencia, las MOEs deben siempre buscar un equilibrio, un delicado equilibrio entre la irrelevancia y la injerencia, o el intervencionismo, o el protagonismo excesivo de primera plana. Esto significa que, por un lado, deben evitar legitimar indebidamente a las autoridades electorales o aparecer como oficialistas, una tentación que no es menor, puesto que la OEA es un club de los gobiernos, pero por otro tampoco debe socavar con sus críticas a esas autoridades la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral. Ni por supuesto debe mostrar públicamente preferencia por una u otra candidatura, otra tentación en que algunos observadores caen. Su desempeño debe ser mesurado y equilibrado, siempre, marcado por un espíritu de cooperación con los participantes y los protagonistas nacionales, teniendo presente que en última instancia son estos, los protagonistas nacionales, los que resuelven o no las irregularidades o conflictos que pueden surgir. Y son ellos, los únicos que pueden, con sus controles mutuos, garantizar la validez y legitimidad del proceso electoral. La MOE solo puede ayudar a ello, vía los buenos oficios, la facilitación o la intermediación, como vimos anteriormente. Pero es de repetir, que las MOEs no son policía ni jueces electorales. La misión también debe ser escéptica de teorías conspirativas que normalmente le llegan y de verdades absolutas, y debe actuar como abogada del diablo. Tampoco puede descalificar ni convalidar a priori y debe verificar todas las aseveraciones o denuncias recibidas. La MOE debe manejar con prudencia y tino la constante presión y demandas de pronunciamiento proveniente de los protagonistas, todos a favor de ellos, por supuesto, y los medios de comunicación. Si las MOE no cumplen a cabalidad estos principios y prácticas fundamentales, es probable que pierdan su relevancia y dejen de ser útiles para la preservación de la democracia. En conclusión, como se dijo al principio, las MOE son relevantes por la centralidad de las elecciones en la democracia y por el papel que juegan para asegurar la integridad electoral. Pero no es de olvidar que por más válido que sea el proceso electoral, la democracia también requiere la gobernanza democrática. Entonces, los elegidos libre y democráticamente tienen la obligación de gobernar democráticamente, respetando los principios, valores y prácticas fundamentales de la democracia, como lo establece la Carta Democrática Interamericana. Valga esta aclaración porque hoy día esto no parece cumplirse en países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia. Finalmente, una breve sección sobre cómo fortalecer las MOEs. ¿Qué hacer para robustecer las MOEs como instrumento interamericano realmente efectivo y universalmente aceptado para la promoción, defensa y fortalecimiento de los procesos electorales democráticos? Una manera de hacerlo es estableciendo el principio de la invitación automática. O sea, su secretario, la OEA, más bien su secretario general, en consulta con el Consejo Permanente, debería tener la facultad para decidir si el requisito de previa para decidir sin el requisito de previa invitación del gobierno el envío de una MOE con tiempo y recursos suficientes cuando lo consideren pertinente en el marco de la Carta Democrática. Otra manera de hacerlo sería estableciendo un fondo permanente de financiamiento. Ahora o hasta ahora es necesario hacer una colecta de fondos voluntarios.
USA y Canadá son principalmente los donantes. Es una misión ingrata que tienen dentro de la OEA los que organizan las misiones. Este financiamiento, digamos, de Estados Unidos y Canadá, con frecuencia motiva a algunos con poco conocimiento de lo que ocurre, cuestionar la independencia de las MOEs. Con un fondo permanente de financiamiento independiente, la MOE se podría instalar con sus líderes y técnicos por lo menos con un mes de anticipación para observar todo el proceso electoral, no solo el día de la elección. Como todos sabemos, el fraude no pasa necesariamente hoy día por el día de la votación. Todos sabemos cómo se puede manipular, y esto lo hace usualmente el oficialismo. Cómo se pueden manipular las reglas de juego, incluyendo el método de elección y representación, el financiamiento de las campañas, eh, los calendarios electorales, el uso o abuso de los medios de comunicación del Estado, todo para fortalecer a los candidatos del gobierno de turno. Por ello, la presencia de la MOE, con bastante atención para observar y prevenir irregularidades, tenderá a fortalecer su imagen y credibilidad. Y siempre y cuando, por supuesto, actúe con prudencia y neutralidad. Finalmente, y con esto termino, otra manera alternativa o complementaria sería la posibilidad de una multitud de otros, digamos, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Electoral, la Defensoría del Pueblo, entre otros, o de partidos políticos relevantes. Hasta ahora, porque no es un club, repito, de los poderes ejecutivos o de los gobernantes o de los gobiernos, hasta ahora solo este poder, el poder ejecutivo, puede solicitar una observación electoral. Bueno, con esto creo que he terminado y les agradezco por vuestra atención. Muy buenas noches. Terminé, Jesús.